Bien, y llegamos ya a la parte final. Estamos hablando con tres conocidos y destacados abogados dominicanos, Cirilo Guzmán, José Alfredo Rizek y Pascal Peña Pérez, con relación al tema de las audiencias virtuales y las quejas que ha tenido sobre ese método de hacer justicia, dadas las circunstancias en que vivimos, por parte del Colegio de Abogados. Al final del segmento anterior le preguntaba por qué en este país una persona que es absuelta por un juez, por un tribunal, después de una audiencia, tiene que regresar a la cárcel para que otro juez ordene su libertad. Yo le voy a responder retrotrayéndome al año 2005. Yo empecé a ser fiscal en ese tiempo y una vez un juez ordenó la libertad de una persona desde la misma sala de audiencias y yo le dije a los policías, ok, suéltenlo. Los policías me dijeron, no, nosotros no lo podemos soltar porque hay que llevarlo a la cárcel. En la cárcel él tiene que firmar y tiene entonces que firmar un recibo de que se fue. La jueza en ese momento, era una jueza, una mujer, dijo, no, yo lo acabo de dar una libertad desde mi propia sala, es decir, suéltenlo. O sea, vino una trifulca que ha durado todo el tiempo en el sistema de justicia dominicano y nos dimos cuenta que el sistema no estaba preparado para lo que decía el Código Procesal Penal. Cuando un juez ordena algo hay que cumplirlo ipso facto, inmediatamente. Entonces, el juez ordena la libertad de Juan Pérez y no, que Juan Pérez tiene que volver a la victoria, firmar su libertad, que él salió de allá. O sea, es una situación de que no ha habido una autoridad que se ponga los pantalones y diga las cosas se deben hacer correctamente. Incluso yo me he percatado de que sale ya libre del tribunal, vuelve a la cárcel y regresa esposado. Esposado, sí. Eso me parece absurdo y eso es privarlo de su libertad arbitrariamente, ¿no? Porque ya hay una sentencia del tribunal. De su dignidad también, de su dignidad como individuo. Y este tema del Código Procesal Penal lo podemos también extrapolar a otras situaciones. En derecho administrativo se dicta a veces una sentencia en materia de amparo o en materia de medida cautelar y uno tiene primero, y José Alfredo sabe mucho de esto también y Cirilo, a veces se dicta la decisión, uno tiene que esperar 2, 3 semanas, 4 semanas y a veces 1 y 2 meses para que se dicte una situación. Y aquí estamos hablando de una situación donde hay violaciones a derechos fundamentales y que tiene una urgencia especial. A veces, por supuesto, y esto es parte yo creo que del sistema, está intrínseco en nuestro sistema, la eficiencia va muy alejada aparentemente de cómo nosotros aplicamos o queremos interpretar las leyes. Lo que sí uno debe llevarse de todo esto es que terminamos todos nosotros como abogados adaptándonos a ese sistema. Y todos tenemos que entender y hacer entender a nuestros clientes la ineficiencia del sistema. Pero es así desde hace años. Y ha habido falta de voluntad. Y a mí me da la impresión de que esa situación implica alguna modalidad de desacato, ¿no?, a la decisión de un juez. Efectivamente, es un tema de la cultura arbitraria sobre la que se construyen las leyes represivas. Las leyes represivas están asociadas justamente a prevenir y a sancionar inconductas. Eso es una cosa, y otra cosa que es el choque frontal, el cómo tú reivindicas los derechos fundamentales de ese imputado o de la persona que es señalada que ha cometido el delito. Aquí no hay nadie, absolutamente nadie, que lamentablemente sea señalado por el Ministerio Público como el autor o el posible autor de un acto, vamos a decir, de corrupción, y que luego se entienda que esa persona no es inocente. Primero, porque ya se publica el tema de su nombre con una acusación. Hay un Número 2, ¿perdón? Sí, de una manera pura. Sí, luego muchas veces se va a buscar detenida a esa persona con un aparataje. Y ya más adelante, pues entonces son los consabidos paseos rodeados de cuerpos élite de seguridad para llevar a esa persona a los tribunales. Usted puede debatir todo el derecho que quiera, pero no hay manera en el mundo de usted borrarle a su familia o de borrarle a esa persona todo eso que acaba de ocurrir. Y peor aún, en ese caso que tú relatas,
cuando la persona es puesta en libertad, ya sea porque fue descargado por falta de pruebas, que fue descargado por no haber cometido los hechos, o por alguna variante de que haya cumplido quizás su condena, de que sea puesta en libertad, y entonces hay que transitar todo este viacrucis burocrático del sistema, del alcaide, del Ministerio Público, del tribunal, y hay que buscar no sé cuántas certificaciones y demás para que una persona que debe de salir de inmediato desde que un juez ordena su libertad, porque son decisiones por vía de la inmediación, es decir, que tienen un efecto inmediato, hay que esperar 24, 48 horas hasta que se haga un trámite o hasta que se complete otro. En el caso de la jurisdicción administrativa, como dice Pascal, a veces es peor. A veces hay que esperar la transcripción de la sentencia. Es decir, esperar que la Secretaría del Tribunal transcriba lo que ha decidido el juez para que te la entreguen y tú poder notificarla estando las dos partes en el tribunal y oyendo de manera presencial cuál fue la decisión del juez. Y quizás durante 48, 72 y a veces hasta una semana se sigue perpetuando el atropello o la limitación al ejercicio de libertades públicas o de un derecho fundamental económico, sencillamente por un trámite burocrático. Entonces, de nuevo, es un tema de... Ese breve plazo puede ser incluso más mortificante y más terrible para el reo que los años que pudo haber pasado en la cárcel, ¿no? Porque la ansiedad en ese caso y que está demostrado, Miguel, que está demostrado en muchos estudios, que es el lapso donde mayor peligro puede correr la persona incluso. Sí. Porque es una persona que va de salida, que estuvo interno en un recinto donde se dan toda una serie de interacciones y se da toda una serie de dinámicas, lamentablemente malsanas la gran mayoría, donde tú no sabes cuál es la situación particular de esa persona. A lo mejor al enterarse que se va, hay alguien que entiende que hay una deuda pendiente y lo puede agredir físicamente o puede provocar entonces que haya una situación desagradable respecto de esa persona. ¿Y cómo se resuelve esa irregularidad, esa anormalidad? Esa negación de derecho a una persona que ha sido puesta en libertad por un juez en virtud de una sentencia. Con voluntad de alguien que se ponga los pantalones dentro de lo que se llama el aparato del Poder Judicial y del aparato del Ministerio Público, unan esfuerzos y digan las cosas hay que hacerlas correctamente y no seguir, como dijo José Alfredo, con todo este aparataje burocrático que lo que hace es fastidiarle la vida a la gente, porque eso es del siglo pasado. Y mira, por ejemplo, pantalones. ¿Quién debe ponerse ese pantalón? ¿El presidente de la Suprema, la Suprema Corte, la Corte Constitucional? ¿A quién le corresponden esos pantalones? Yo creo que este es un trabajo conjunto. Yo creo que ahí las cabezas del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional como auxiliar de ambos, yo creo que pueden hacer ese trabajo de que esos procedimientos y esos procesos sean expeditos y acordes a lo que son los derechos del honor y de las personas. Pero además, nosotros tenemos una institución en la República Dominicana que ahora de hecho está en proceso de debate, que es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, está llamado a prevenir ese tipo de abusos, a perseguirlos, a denunciarlos e incluso hasta procesarlos. Entonces, si tuviésemos una figura de un Defensor del Pueblo que estuviese cumpliendo cabalmente con su deber, constitucional incluso, yo creo que también sería un pie de apoyo importante para señalar lo que deberían de ser excepciones, no la regla. El problema es que ahora esta es la regla. Debemos de pasar a que esas sean contadas y muy remotas excepciones. Entonces es evidente que muchas de las fallas que antaño se le atribuían al sistema judicial dominicano todavía están dominando el ambiente, ¿no? Eso es evidente. Sí, sí. Hemos acelerado muchas cosas, hemos creado muchas instituciones, hemos tenido 2 procesos de reforma, pero la justicia sigue siendo tan deficiente como lo ha sido siempre, ¿no? Siempre hay una resistencia, recuerde, y esa resistencia al cambio es parte de la idiosincrasia que se vive el día a día de los tribunales, en el que te das cuenta que la letra escrita del Código Procesal Penal es muy buena, pero su aplicación es difícil. O sea, imponerla como debería ser. Y de hecho, es a un juez que le corresponde en audiencia decidir sobre el caso, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Y lo que diga un juez en audiencia tiene que ser objeto de
admisión por las partes involucradas o por el sistema de justicia en sí mismo, ¿no? Todo el mundo, claro. Respetando los derechos de recursos, claro, que existen, Sí. y de impugnación a esa decisión, por supuesto. Pero mira, Miguel, yo creo que uno no se da cuenta, pero se avanza. Realmente se avanza. Lo que no se avanza probablemente es con la velocidad que ya la sociedad dominicana está demandando. Nosotros tenemos una sociedad que no es la sociedad de los años 1970, ni 80, ni siquiera de los años 90. Nosotros tenemos una sociedad que corre, un país donde tiene unos niveles de sofisticación en la inversión extranjera y en la inversión doméstica que es envidiable en la región, que tenemos una locomotora como el sector turismo, que requiere una cantidad de seguridad jurídica para que sus inversiones pues, puedan perdurar en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a modelar los sistemas soporte de la democracia dominicana en la manera en que la economía dominicana y la sociedad dominicana va cambiando. Nosotros tenemos que dejar atrás la arbitrariedad, el autoritarismo, porque son elementos arraigados en nuestra idiosincrasia como nación. Y tú como historiador, pues lo conoces mejor que nadie. Pero eso lo vamos a ir sacando con educación, lo vamos a ir sacando con comportamientos diferentes y también lo vamos a hacer con sistemas de consecuencia que cuando se den situaciones de esa naturaleza, pues puedan inmediatamente intervenir y establecer correctivos al respecto. Hubo una época en que yo me involucré mucho como periodista y como ejecutivo del diario El Caribe, para el cual servía entonces, en la lucha contra los intentos de establecer la colegiación obligatoria en todos los ejercicios liberales en la República Dominicana. A mí me parece que eso es una violación del derecho de la gente, porque el derecho de asociación conlleva el derecho a no asociarse. Sí. Y el hecho de que uno tenga que pertenecer a un colegio o a alguna otra institución para ejercer la profesión para la cual está dotado, a mí me parece una negación del derecho a escoger o el derecho a asociarse de un individuo. Yo sé que ese es un tema muy, muy difícil, muy complicado, que se ha establecido ya aquí, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados. Pero yo quisiera saber la opinión de ustedes, porque ustedes han hecho una crítica a la forma en que se conduce, por lo menos la directiva actual del Colegio de Abogados, y me gustaría saber su opinión sobre eso. Sobre la colegiación en sí misma, incluso hubo una decisión, y eso lo sabemos José Alfredo y Cirilo, justamente sobre este aspecto que usted comenta. Recuerde que aún las profesiones son profesiones independientes. Por supuesto, los países, no solamente República Dominicana, sino de manera general, requieren estas colegiaciones para llevar algún tipo de control. Esto se ve en medicina, esto se ve en abogados, se ve en ingenieros, etc. El problema es que en la República Dominicana se obligó a que nosotros, los abogados, para centrarlo al servicio que nosotros proveemos, el servicio jurídico, estuviéramos asociados, atados a un colegio de abogados que no nos representa. A partir de esto, se exige incluso que nosotros nos matriculemos, tengamos un carnet que tiene una numeración que en ocasiones, y dependiendo de cuando se pone de moda o no, nos exigen que presentemos en los tribunales. Ahora bien, ¿para qué, como decía José Alfredo al inicio de esta exposición, para qué nosotros tenemos este carnet o esta colegiación? Simplemente para, y quiero aquí ser práctico, porque seguramente tal vez ninguno de nosotros tres nos involucramos en el día a día como tal vez quisiéramos estar en el CART, porque no nos representa. Y nosotros tenemos ese carnet para poder sacar el registro de proveedor del Estado, para poder proveer servicios, luego para juramentarnos para juramentarnos en la Suprema Corte y poder proveer el servicio. Entonces, el tema está en que aún sin dudas obligarnos a asociarnos a una colegiación, que en este caso es el CART, es una violación en sí misma al derecho de asociación y reunión que la Constitución y la Convención Americana prevé. La ley así nos ata para, con su espíritu tal vez de controlar el servicio
y controlar la profesión, tenemos que estar. Lamentablemente, yo creo que lo que falta es que en algún momento incluso se promovió una ley de homologación reválida, que seguramente José Alfredo también y Cirilo la recuerdan. Y hubo muchísimas críticas porque la reválida hacía que cada cierto tiempo nosotros como abogados nos sometiéramos a exámenes y evaluaciones. Y eso es correcto porque no todos los que tenemos títulos, obtuvimos títulos, o incluso algunos hasta que compraron sus títulos, estén ejerciendo la profesión. Y ese es el gran problema que hoy existe. Todos los que estudiamos Derecho tenemos un título, pero no todos somos abogados. A mí me parece que la obligatoriedad de pertenecer a un colegio o a alguna organización determinada en el ámbito del ejercicio profesional es lo que promueve el clientelismo y el populismo del que ustedes hablaron hace un momento en relación con lo que hace el Colegio de Abogados, ¿no? El mayor ejemplo de eso, Miguel, es muy sencillo. Todos los años hay que renovar el carnet de abogados. Así es. Nosotros no dejamos de ser abogados que el año cambie. Nosotros no, a lo mejor sabemos un chin más o un chin menos, dependiendo, pero nosotros no dejamos de ser abogados porque el año cambie, pero hay que renovarle el carnet. Entonces, ustedes no dejan de ser abogados aunque quisieran. Claro. Aunque quisieran. Renueva porque algunas instituciones, lo tenemos que renovar porque algunas instituciones no lo requieren para ciertas certificaciones que nosotros necesitamos para cobrar, etcétera. Básicamente para eso es que está el carnet. Y como dijo Pascal, que a veces se pone de moda, no sabemos por qué, pero es a veces que se pone de moda, que los tribunales te exigen que hay que llevar el carnet al día y el que no lo lleve no puede subir a audiencia. Es decir, que quien realmente controla el ejercicio de la profesión de abogado es la directiva del colegio. Y de alguna manera. Y con la agravante, lamentablemente, porque se dan casos que se utiliza el poder disciplinario que tiene esa directiva muchas veces para apoyar con apandillamientos. Tú ves muchos casos donde se utiliza el poder disciplinario, que es bastante amplio, que tiene el colegio, para pues perseguir a abogados sencillamente porque no se ha sido ganancioso en las pretensiones del cliente. Y entonces se torna el proceso en contra del abogado contrario para muchas veces hasta forzar transacciones y forzar resoluciones de casos que deben de seguir su curso en los tribunales y que quizás hasta ese momento no se han visto favorecidos en sus estrategias procesales. Una última pregunta. Es decir, que si un abogado en ejercicio entra en conflicto con la directiva del colegio por cualquier razón y es expulsado, sancionado, no puede seguir ejerciendo el derecho. Tiene el último recurso que es ante la Suprema Corte de Justicia, gracias a Dios, como tribunal de, en este caso vamos a decir, de corte de apelación de esa situación, pero ciertamente sí, como usted menciona, es un cuco para los abogados que entrar en conflicto de esa forma. Ahora entiendo por qué los abogados, la directiva del colegio se ejerce como si fuera un concurso de popularidad y no por los méritos que tiene la directiva. Caballeros, el tiempo se nos agotó. Yo le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad para hablar con franqueza de asuntos tan delicados y tan importantes para una buena administración de la justicia. Estoy muy agradecido, les deseo un buen resto de la noche y espero seguir contando con la gracia de su participación en otro programa parecido al que hicimos esta noche. Y por supuesto, a los amigos televidentes, gracias por su atención, les deseo un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.